no estaba. Yo pues, Bueno, no, buenos días. En primer lugar, vamos a dar las gracias a Elkar por dejarnos este espacio tan adecuado para la presentación de este libro, como otras tantas veces. Y bueno, pues desde Teo Pamela presentamos hoy un libro titulado Ángel Oliver, un revolucionario desde el Evangelio. Y para ello, bueno, contamos con la presencia, lo presento aquí, a mi lado, Ancho Oliver, hijo de Ángel Oliver, Aitor Pescador, el autor de la biografía, publicador de aquí, Teo Ronco, que es un poco la persona del grupo, representación del grupo que ha promovido esta obra. Bueno, en primer lugar hay que dar las gracias también a las entidades que han colaborado para que este libro saliese adelante, que son el Ayuntamiento de Valtierra, el Ayuntamiento de Abritas, la Asociación Gastrolog de Tudela, sobre todo, y al Gobierno de Navarra, que desde el Departamento de Paz y Convivencia han participado también en hacer posible este libro. No voy a alargarme mucho más, de verdad que esta es una biografía que, como decían los interesados en la presentación, pues que era necesaria. Ángel Oliver fue una persona muy importante en su época, mucha gente de esa generación la conoce, la gente de Abrita, la gente de Valtierra, tiene muchas cosas que agradecer, la verdad. Dejó un calado muy importante y desde luego pues creo que era bastante de obligación casi sacar a la luz un poco esa trayectoria. Y bueno, que la familia ha participado con la documentación, dando todas las facilidades. Aitor ha sido la persona que ha tenido el trabajo más duro de coordinar todo ese abundante material y darle forma. Y bueno, luego hay un grupo muy implicado detrás, antiguos compañeros, se puede decir, que han tenido pues, ese afán por sacar adelante y por ayudar a las instituciones. Entonces, en primer lugar, doy la palabra a Teo Ronco, que además de ser grupo colaborador también estuvo de arquitecto en Valtierra, por lo que sé, también tuvo mucha cercanía con Ángel. Sí, tuya la palabra. Vale. Bueno, en realidad la historia de este libro nace cuando estaba Ángel escribiendo la historia de la recuperación de las corralizas en Valtierra, también con el apoyo de Aitor Pescador redactándolo, allá por los años 20. Claro, cuando salieron todos esos temas tan importantes para el pueblo, para Valtierra, lo que veía Ángel es que tenía también muchas más cosas que decir, aparte del tema de las corralizas. Y por eso pues empezó a hablar con Aitor para escribir un libro pues, que recogiese de alguna manera la cantidad de novedades que introdujo él en Valtierra en aquellos tiempos en los que estuvo de alcalde, que fue un momento, además, fue un momento de la transición, en el que no solamente en Valtierra, también en toda la ribera, en toda Navarra, hubo mucho movimiento por recuperar derechos, servicios, etcétera, y este hombre estuvo en cabeza en la parte que le tocó de Valtierra. Claro, me empiezan a elaborar el libro y en octubre del 22 Ángel muere. Ya muere y entonces el dilema es ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Pues un grupo de amigos con la familia nos juntamos y pensamos que merecía la pena que ese esfuerzo y sobre todo por la cantidad de cosas de escritos que tenía recogidos Ángel de aquella época, era un hombre que lo escribía todo, pues pensamos que merecía la pena hacer el esfuerzo y sacar adelante el libro, aunque no estuviese él, pues por lo menos con la base de todo aquello que tenía él escrito. Y ahí nos pusimos manos a la obra y empezamos a revisar todos los archivos suyos, pues ordenándolos, recogiéndolos, ayudados por el Gobierno de Navarra, por el Departamento de Memoria Histórica, que tenían más criterios que nosotros de cómo organizar aquello. Y al final, en mayo del 23, entregamos al Gobierno de Navarra todo más o menos bien ordenado, o mal ordenado, que entregamos toda la documentación para que la digitalizasen y para que estuviese disponible para el resto de la población, investigadores, gente interesada, etc. Mientras, a trancas y a barrancas, pues seguía el libro, de repente había parones, de repente había otra vez arrancadas, bueno, pues ya conseguimos al final, tras 3 años de idas y venidas y aciertos y desaciertos, traer el libro que está aquí, con todas sus cosas buenas y cosas menos buenas, y bueno, pues hacer el papel ese de divulgar la vida de un hombre que es importante no solamente por su vida, sino por la influencia en todo el movimiento social que hubo en la ribera de Navarra, tanto en Abritas, en Valtierra, en Tudela, con la gente de raza gitana. Bueno, es un hombre que de alguna manera puede ser una referencia en la ribera de cómo se hizo la transición, con sus aciertos y sus errores. Pues vamos a intentar difundirlo. Bueno, pues ya ha habido alguna charla en Valtierra, en Tudela, aproximadamente en Abritas, en Truénigo y dentro de poco en Pamplona también. Hasta ahí hemos hecho lo que hemos podido y aquí está el libro para que quien lo lea pues comente, que al fin y al cabo es el papel del libro, ¿no? El de difundir unas ideas y comentarlas y que sirva para tener un conocimiento mejor de lo que fue aquello. Nada más. El viernes se presenta en la sala Pinaki, a las 6 del mediodía,
participación de las entidades colaboradoras y demás. Entonces la pregunta es, la familia, ¿cómo tenía en mente lo que se quería hacer y cómo ha visto el resultado final? Bueno, buenos días. Lo primero, yo pienso que esto era un deber ético que teníamos con mi padre. O sea, porque yo pienso que estamos de enhorabuena, la familia hoy, porque es algo que hemos hecho por mi padre y que se lo merecía. Como dice David, como dice Teo, pues mi padre es un hombre que guardaba todos los papeles en casa, todos los escritos, desde siempre. Mi casa siempre ha parecido una biblioteca porque ha estado llena de 1000 libros. Entonces mi padre pues ha sido una persona que le ha gustado la cultura, le ha gustado escribir, le ha gustado leer, le ha gustado informarse, le ha gustado la política, le ha gustado estar siempre atento a la actualidad política, futbolística, de todos los sentidos. Entonces pues también le ha gustado pues luchar, ¿no?, por lo que ha creído justo, ¿no? Entonces yo pienso que estamos de enhorabuena a la familia porque esto era como un deber ético el dejarle este legado a mi padre, y ya que era su última ilusión o de sus últimas antes de fallecer, y qué menos que de la mano de un historiador de prestigio como es Aitor Pescador, ¿no? Entonces todo ese proceso de catalogación de las cajas, del material que había y de todo eso, aparte de llevarlo al gobierno, a la memoria histórica, pues también yo quiero valorar el trabajo de Aitor porque es un trabajazo. El recopilarlo todo, el saber qué es lo importante, qué es el rebuscar, ¿no?, entre todos los papeles, porque como dice Teo, o sea, no sé si lo llevamos todo ordenado o desordenado, ¿no?, ahí al gobierno. Entonces, por un lado, agradecer al gobierno y concretamente al Departamento de Memoria Histórica ese proceso de ordenación para incluirlo en la plataforma de Ororbidea, al que ya pueden acceder todos los ciudadanos que quieran informarse, y por otro el proceso del historiador de rebuscar, de ese bagaje, pues de ver entre los papeles pues qué coges, qué dejas, porque claro, tanto material y tanto por escribir, porque yo pienso que lo que dijo el otro día Aitor, ¿no?, en una de las presentaciones, que la vida de mi padre hubiera dado no para un tomo, sino igual para 2 o 3 tomos, ¿no? Entonces había un poco que simplificar, porque yo pienso que es una biografía que se merecía ser escrita, ¿no? Porque realmente tú no haces una biografía de un cualquiera, ¿no? ¿Y qué es lo que le sorprendió al historiador? Pues que en un mismo municipio una persona haya sido a la vez cura y alcalde. Pero no solo cura y alcalde, sino ese paso de ser cura a alcalde, pero alcalde rojo. Entonces eso es como que al historiador le descuadra un poco, ¿no? Entonces uno de los, o 2 de los cargos más importantes en un mismo pueblo y que sean ocupados por la misma persona, yo pienso que eso al historiador como que le fascinó. Y agradezco mucho unas palabras que recibí del historiador, que me dijo que había disfrutado mucho en la elaboración del libro. Entonces, para mí, pues es una satisfacción que lo haya disfrutado, ¿no? Porque eso para mí significa pues que el material de mi padre pues era productivo, ¿no? Entonces yo no me quiero alargar porque a veces tiendo a alargarme. Entonces simplemente decir que mi tío, o sea, su hermano, lamentablemente no ha podido estar hoy aquí y está muy triste por eso, porque está en París, tiene 91 años, está con una enfermedad pulmonar y siente mucho no haber estado hoy en la presentación del libro de su único hermano. Pero me traslada desde allí que para nosotros, para la familia, hoy es un día de gozo, de enhorabuena y de felicidad, porque nos sentimos que estamos haciendo algo bueno por mi padre, ¿no? Porque al fin y al cabo, como he dicho al principio, simplemente me quedo con estas 2 palabras, que es deber ético, ¿no? El que
el que se haga este libro. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Te planteo, pues, es una biografía de un personaje, pero claro, también es una parte importante para comprender la historia global de Navarra, de la época. Eso pues, es lo más destacado. No solamente es una persona, sino que da una visión general, y es la parte a la que otros historiadores tendrán que recurrir para conocer qué pasó en aquellos años. Aitor, tuya. Bene, egun on guztioi, mila esker etortzeagatik, muchísimas gracias por venir, bueno, gracias a todos y todas. Bueno, en primer lugar, ya se han realizado los agradecimientos preceptivos, pero me gustaría repetirlos pues, tanto a Elkar como a la familia por todo el esfuerzo y paciencia, a los compañeros, a las entidades ya citadas que se han encargado de apoyar este esfuerzo, y sobre todo pues conseguir que salga este libro. Debo de decir, aunque no creo que sea titular, que el libro no es mío. Yo solo he sido la pluma, que ha ido recopilando pues muchos elementos de referencialidad en torno a unas décadas que aunque parezca que han sido trabajadas, pues en el caso de Navarra tienen todavía mucha mira que sacar, ¿no? Y muchas cosas que explicar. Porque lamentablemente, y lo estamos viendo a día de hoy, la referencialidad histórica se pierde con mucha facilidad y enseguida aparece el discurso fácil y buenista o marista, dependiendo de las circunstancias, de lo que no es historia. Bien, por lo dicho, el libro no es mío, el libro es de un colectivo. Yo he sido la pluma encargada de volcar ahí datos, informes, preguntas, dudas y demás. Luego entenderemos por qué, como ha dicho Teo, es una cuestión de avanzar, ¿no? Es un elemento para que sirva de trampolín para posibles trabajos. Bien, el origen de por sí es un compromiso con la memoria, como siempre. Son años desde el tardofranquismo a las primeras décadas de la democracia, incluso llegando, es que con Ángel llegamos hasta los primeros gobiernos de Navarra y sus fases críticas a nivel político, o sea que tenemos unas décadas muy intensas y que todavía se pueden trabajar de manera bastante notable. Entonces es un compromiso con la memoria. Yo cuando surge la idea fue en dos fases. En una primera fase fue cuando mantuvimos la reunión, ya estaba terminado el libro de las corralizas y Ángel había hecho un prólogo extenso, muy extenso, con cuestiones políticas y otras derivadas, y entonces, claro, en ese momento pues se planteó que se podía hacer. Ya antes yo había mantenido algunas comidas con él, solíamos comer en Valtierra, hablando de los temas de las corralizas y tal, y en un momento con toda la naturalidad y tranquilidad del mundo me dijo que había sido durante 3 legislaturas alcalde de Valtierra. Me dijo, hombre, está bien. O sea, vamos a contactar con una persona que además conoce cómo se recuperaron las corralizas y demás. Y a paso seguido, casi sin dejarme terminar el plato, me dijo que también había sido coadjutor, cura de Valtierra. Claro, en ese momento salta la alarma, en cualquier historiador salta la alarma y dices, discúlpame, has estado más de una década siendo el cura de Valtierra y más de una década siendo el alcalde de Valtierra. Es decir, has ostentado los dos cargos esenciales o primordiales en ese periodo, el cargo moral, el de cura, y el cargo político, el encargado de ejercer la política, de llevar a cabo las políticas municipales. Claro, ya ahí mismo yo ya le planteé el tema de hacer una biografía y se quedó como mirando como diciendo qué tonterías, dices, no hay nada que rascar. Me dijo, ¿tú estás seguro de que hay algo? Y entonces ya cuando hizo el prólogo dijo, joder, que si hay algo, claro que si hay algo, hay mucho. Y ahí empezaron a salir. Las bases del trabajo en realidad se estructuran en 3. El diálogo escrito que mantengo yo con Ángel, nos vamos preguntando temas, yo le voy haciendo preguntas, él me va dando datos, de esos datos yo repregunto, con la ayuda además de Juancho, porque así no tenía el que desplazarse ni yo, sino que íbamos preguntando por ordenador temas, íbamos volcándolos. Luego las entrevistas con los compañeros y las compañeras, mantuvimos reuniones, luego también les hice entrevistas a ellos sobre determinados temas, con toda la naturalidad. Ya les dije que tenían toda la libertad de expresar lo que considerasen oportuno, porque el libro no es una geografía. El libro es un libro que refiere las vivencias de un hombre que, como toda persona, tuvo sus momentos de intensidad buenos y sus momentos menos buenos, y también cometió errores, porque era un ser humano. Entonces, con el diálogo escrito con Ángel, el diálogo escrito con los compañeros y compañeras y luego la base histórica. Había que recuperar. Y además,
claro, yo ya estoy un poco mayor. Yo estudié la carrera en el año 90 al 95, pero cuando estudiabas contemporánea y tocabas un poquito contemporánea de Navarra, pues el tema de la transición no aparecía por ningún lado. No se daba absolutamente nada. Ya por sí la transición se pasaba rápidamente, interesaba más la fundación de la Guardia Civil y pues te quedabas muy colgado con los temas de aquí. Por lo tanto, en buena medida era un profundo desconocedor de ese ámbito. Así que mucho tiempo fue de leer los que ya habían escrito sobre ese tema. El aparato bibliográfico es muy potente, muy extenso, porque había necesidad de aprender de ese modelo. Y ese modelo es el que se me descubre y en el que está Ángel. En cierta medida el libro es un modo de espejo. Ahí se va a ver mucha gente reflejada, mucha gente que vivió esos años, mucha gente que estuvo en sindicatos ilegales, gente que estuvo en organizaciones católicas de base, mucha gente que entró en política, mucha gente que estuvo en huelgas. Ángela estuvo en todo eso. Entonces el libro va a hacer un efecto espejo. Va a haber gente que se va a sentir identificada. Por lo tanto, también eso es ese compromiso con la memoria de esa gente que estuvo ahí. Y que en ocasiones pues los libros de historia son muy teóricos en base a ámbitos muy amplios de perspectiva y aquí estamos focalizando en la persona y esas circunstancias históricas. Tampoco me voy a enrollar mucho en el ámbito de su vida, ya digo que como cura empieza por propia convicción en ese nacionalcatolicismo de los años 40 y 50, donde lo maravilloso era ser misionero, era ser monja, porque se te convencía desde las escuelas, y a partir de ahí él entra como cura, va a tener sus momentos de tensión, no era una persona fácil de convencer, todos lo conocíamos, él tenía sus principios, eran unos principios claros, honrados y sinceros, pero en ocasiones era, pues eso, terco para poder cambiar. Y en este aspecto, pues en el propio seminario de Pamplona, pues tuvo sus tensiones, sus movidas, fue leyendo, porque leyó mucho toda su vida, pues influenciado por esas nuevas corrientes católicas como la teología de la liberación, y esos grupos de curas que ya habían arrancado con el tema de participar en la vida pública, estando en asociaciones o en agrupaciones católicas de base, la OAC y todas estas que lamentablemente también el libro es un ejercicio de memoria en esas cosas, porque a los chavales o a la gente de 20 o 30 años le hablas de la OAC, de la JARC, del HOC y demás, y se piensan que son grupos de ska o algo así, o de reggae, no entienden que es todo por eso uno de los titulares es muchas siglas, porque eran muchas siglas, había un mogollón de siglas, todo el mundo tenía sus siglas. Entonces, pues eso había que explicar un poquito. Entonces, él va a estar de conciliario de la JARC, mientras es cura, de las Juventudes Agrarias y Rurales Católicas, ahí va a descubrir el mundo del campo, ahí va a ver lo que es realmente cómo se trabaja en el campo de Navarra, las injusticias, las irregularidades sociales, todo lo que estaba mal, ahí ya va a tener un profundo fundamento de lo que está sucediendo, y encima en Valtierra están las conserveras, Naval y compañía, y él va a ver el mundo de la mujer en esas fábricas conserveras y va a intervenir, va a utilizar como centro de reunión los locales de la iglesia para que ahí se puedan reunir las mujeres, ayudarlas en el ámbito de exigir sus derechos. Finalmente va a participar como cura obrero, como muchos de los que hubo entonces. Va a participar como cura obrero, va a trabajar en Napal, va a trabajar en otras fábricas para saber de primera mano qué es lo que hay realmente en esas fábricas. Y en ese transcurso, en ese devenir, que eso también lo que me interesaba a mí cuando da el salto, ¿no? Pues al final acaba apareciendo una célula de la ORT por ahí, contacta con él, y ahí empieza a saltar todo ese ámbito más político en el que todavía no había entrado. Entonces, todavía siendo cura, ya está participando de actividades políticas, va a ser multado en varias ocasiones, una de las multas de 100.000 pesetas de la época, en periodo franquista, no estamos hablando de cualquier tontería, va a ser detenido también, es decir, sufrió represión, porque se le llevó de aquellas maneras del pueblo en un coche que le trajo a Pamplona y estuvo ante el juzgado y estuvo en el calabozo. Y bueno, eso simplemente le hizo tener mayor convicción de por lo que había que luchar. Yo creo que uno de los errores que se está generando ahora es pensar que aquellos años del tardofranquismo, desde los fines de los 60 hasta el 75, fue como una especie de dicta blanda de la época de Primo de Rivera. Y no es así. Trabajaban desde la ilegalidad y sabían que podían acabar tranquilamente en la cárcel y torturados. Parece que eso se olvida con mucha facilidad.
Hay que tener mucho cuidado, esas cosas que hay que repetirlas y transmitirlas constantemente. Ayer se produjo el 50 aniversario del golpe en Argentina y el gobierno actual ha sacado un vídeo diciendo que fue culpa de los rojos, poco más o menos. Que los pobres militares no tuvieron más remedio que reprimir. Bueno, hay que tener mucho cuidado, por eso no podemos perder el hilo ni el cordón. Bien, entonces a partir de ahí, en un momento determinado va a dar el salto a la vida política, todavía siendo cura, nuevo enfrentamiento con el obispado, que le va a generar, pues al final, su salida de la iglesia. Va a entrar en la ORT, va a estar como candidato en 2 elecciones, primero como en la agrupación electoral de los trabajadores, luego va a marchar a Mérida, en Mérida va a conocer el campo extremeño, que si el campo navarro era duro, pues en el campo extremeño nos podemos imaginar. Ahí pues también contamos un poquito esa vida, porque en paralelo tiene que trabajar. Él no tiene ingresos de ningún lado, tiene que volver a Navarra a hacer la campaña del espárrago, hacer la campaña de tal y de cual, para poder tener los ingresos. En media no reciben dinero, simplemente tienen 2 caballos con los que se mueven y que justo el partido les daba dinero para gasolina. Dinero para gasolina les daba, y a veces casi empujando. Tratan de montar un sindicato agrario allí. Son todos momentos de mucha intensidad y muy bonitos de explicar para que la gente entienda lo que fueron los últimos años del franquismo y los primeros de la democracia, que no fueron años fáciles para nada. Y luego pues viene la secularización, sobre todo derivada pues de su deseo también de unirse a la que será su compañera de vida, Esperanza Miranda. Entonces ahí se termina la escisión, aunque él nunca perdió ese carácter de sacerdote o de cura rojo, de cura de campo, de estar con la gente. Siguió con sus convicciones y sus creencias. Y luego como alcalde, un periodo también muy intenso. Estamos justo, él empieza en el 83, uno de sus objetivos esenciales van a ser las corralizas de Valtierra, es su obsesión como alcalde recuperar el comunal del pueblo. Lo va a conseguir, le va a costar, pero lo va a conseguir agua de boca para Valtierra, bueno, infinidad de infraestructuras. También ahí se cuenta un poquito la resistencia de los poderes locales todavía a esas nuevas normas, a esas nuevas formas de convivencia. La reunión de las normas subsidiarias pues es una clara demostración de que el régimen todavía, o los estertores del régimen todavía se mantenían, ¿no?, con violencia casi física en las reuniones del ayuntamiento. Entonces, eso hay también que reconocerlo, que los que se metieron alcaldes en esas décadas, sobre todo en los pueblos, se estaban metiendo todavía en un campo muy complicado. No hay que olvidar, y esto lo ha comentado alguna vez alguna historiador contemporánea bastante conocido, que Franco muere en el 75, pero no hay elecciones municipales hasta el 79. Hasta el 79. Bueno, habría que organizar la Constitución tal y cual, sí, pero también es cierto que era una forma de dar tiempo a dejar todo atado y bien atado en los ayuntamientos. Porque había mucha tela que cortar. Cuando Ángel llega al ayuntamiento, aquello era, pues eso, el que quería se construía la casa en medio del pueblo, el que quería se abría una calle no sé dónde. Entonces era un verdadero caos. Bueno, pues Conteo y otros compañeros se dedican a organizar Valtierra. Valtierra es a día de hoy lo que es por Ángel Oliver y por sus compañeros y compañeras. Si no, no sería lo que es a día de hoy. Muy posiblemente los valtierranos y valtierranas seguirían siendo jornaleros, no labradores. Y hay una gran diferencia entre ser labrador y ser jornalero. Ellos lo saben. Entre tener tierra y trabajar la tierra de otro. Y eso se consigue gracias a Ángel Oliver. Luego está su vida profesional en paralelo, va a sacar magisterio, va a acabar haciendo educación básica para adultos en minorías, en este caso en Tudela, sobre todo para los gitanos, donde va a estar un montón de años después de sacar la plaza. Allí estuvimos el sábado, el recuerdo que tienen de él es espectacular, lo tienen como una persona propia e íntegra que les enseñó. Ahora, también hay que explicar cosas. Una cosa que marca ya va en aquella época, que nosotros podemos entender, pero igual la juventud a día de hoy no, es que les ayudó a sacarse el carnet de conducir. Claro, ahora a nosotros nos parece una chorrada. Decimos, bueno, el carnet de conducir. No, es que en aquella época el carnet de conducir era un salto de estatus. Sobre todo para el pueblo gitano. O sea que él, su objetivo, además de que aprendiesen a sumar, a restar y demás, era que obtuviesen ese derecho a conducir, que parece, ya digo, hoy mínimo. También tuvo su momento de director gerente de Bienestar Social, muy breve porque fue en el gobierno Tano, pero también nos permite llegar a ese gobierno Tano y conocer desde dentro
Yo como historiador siempre digo, y lo tenemos también en la documentación presentada ahí, una cosa son los papeles oficiales, lo que se presenta. Cuando llegan a un acuerdo político, se sientan en la mesa, rueda de prensa, papelito, firman. A mí eso lo tengo que estudiar, me parece muy bien, pero yo lo que quiero saber es qué ha pasado en los pasillos. Porque donde están los gordos, en los pasillos, es donde hablan. El otro, por ejemplo, en una venta en una compra de las Corralizas, a última hora el propietario dijo que se quedaba con un cacho, estaba el presidente del gobierno de Navarra, y hubo que salir a todo correr a negociar en el pasillo, bueno, te dejamos este pedazo, te dejamos este otro, y luego llegaron a la mesa y todos eran amigos. Pero 5 minutos antes, o sea, estaban con el desfibrilador, porque no se llegaba a un acuerdo. A mí me interesa eso, pero te lo cuentan ellos, no te lo va a decir el documento oficial. En el documento no va a poner ni en la venta el cabrito del dueño 5 minutos antes, no lo pone. Y esa intrahistoria que a mí me interesaba mucho, sobre todo el Ángel. También vivió todo el tema de la crisis política de 2007 con el agostazo, porque la agrupación de izquierdas de Valtierra evidentemente tuvo que integrarse en el PSN para poder funcionar con actividad política durante muchos años, y al final, pues bueno, él da el salto y se sale por el tema del problema del posible gobierno que se hubiera dado. Curas estuvo el sábado en Tudela y tuvo unas palabras impresionantes para Ángel, y eso que Ángel había sido muy crítico con todo lo que sucedió, pero realmente le honra la forma en que recordó a Ángel. Luego también participó en otros ámbitos, la Asociación de Secularizados, donde peleó por los derechos de aquellos hombres y mujeres que se habían salido de la Iglesia, y que el Estado pues, ha ignorado en sus derechos en muchos aspectos, incluso dándoles legislación, pero no aplicándola. Se aprueba pero no se cumple, bastante habitual por otro lado cuando el tema es de dinero. Y finalizo ya diciendo eso, Ángel es una persona referencial para entender esos años, esas décadas tan complicadas, pues casi desde el 65 hasta el 2007. Una evolución prolongada en el tiempo que él mismo sufre, pero que también sufre Navarra. Hay que explicar otra vez, aunque parezca mentira, las huelgas solidarias. He tenido que aprender otra vez el tema de las huelgas solidarias, a entender cómo se producían. A día de hoy hay que explicar a la juventud ese modelo huelguístico que se empezó a dar en otros sitios, pero mucho en Navarra. Paraba una zapatería y en solidaridad paraba hasta potasas. Con el riesgo que conllevaba para el mundo empresarial, que es que paraba un sitio y paraban los demás. Hay varios trabajos de empresarios de esa época con informes mandando al gobernador civil diciendo que Navarra se está convirtiendo en un sitio peligroso, y no por otras cuestiones, sino por esos paros que pasa. Y luego hay trabajos también publicados por algunos jefes de la patronal de aquella época diciendo que todavía sin entender de qué se quejaban los trabajadores y trabajadoras navarras. Estaban muy bien, tenían autobús para volver a casa, podían comer el bocata y estas cosas. Pero queda muy bonito porque es el choque de la percepción de lo que sucedía. Entonces, ya digo, el libro no es una geografía. Los propios compañeros y compañeras, cuando dicen Ángel en esto se equivocó, Ángel en esto se equivocó, o Ángel en esto, le tuvimos que decir que era mejor por otro lado. O sea que eso lo vamos a tener, y sobre todo es un trabajo para recordar, para no perder la memoria, porque a veces parece que eso es muy aburrido, pero hay que tener conciencia de lo que sucedió, de los momentos que se pasaron, de cómo luchó esa gente para conseguir unos derechos que a día de hoy podemos perder con muchísima facilidad, porque no tenemos esa memoria de recordar cómo la sangre que costaron, es así, la sangre y el dolor que costaron esos derechos, y ahora los podemos perder de un plumazo, casi sin ver, y si lo único que hacemos es quejarnos en redes, y sobre todo para leerlo, debatir, recordar, contrastar. Por lo tanto es un libro para arrancar otra vez con estos temas, volver a sacar cuestiones que igual han quedado un poquito aparcadas a lo largo del tiempo porque se consideraban que ya están obsoletas, como que ya hemos producido desde el ámbito científico académico todo lo necesario, con eso ya queda absolutamente acordado que este periodo fue así. El error es pensar eso. Nos está pasando en muchas cosas, en muchos ámbitos de la historia, que nos estamos dando cuenta que están reverdeciendo los viejos clichés de hace décadas. Y es porque no han muerto nunca, simplemente han estado hibernando. Por lo tanto, hay que repetir. Es la única forma, y mantener esa memoria viva para que la gente la pueda leer y contrastar. Así que nada, en recuerdo de Ángel, de todos y todas los que trabajaron con él, de todos y todos los que trabajaron y pelearon en aquellas décadas,
sale este librito para que puedan disfrutar. Mil esperemos que